Bien, vamos a comenzar. Me encantan quiero decirle que me encantan los santos. ¿Por qué me gustan tanto los santos? ¿Saben por qué? Porque a mí me gusta seleccionar bien a mis amistades. Me acuerdo hace muchos años, pues ahora sí que donde está tu corazón, también ahí es donde vas buscando a tus amigos. Y el Señor va limpiando y según lo que desea tu corazón, la vida te lo va dando, pero cuando realmente le pides al Señor que te dé de esos buenos amigos, Él se va encargando y te va limpiando. Por eso, una de sus mejores amigas, una de sus esposas amadas, es Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, y en su libro El Diálogo hemos compartido varias cosas y vamos a continuar platicando acerca de un tema muy interesante. A mí me parece sumamente interesante el autoconocimiento, porque si no nos conocemos, no lograremos conocer a Dios. Así que vamos a estar hablando de la penitencia exterior para dominar la voluntad. ¿Qué significa esto? Dice el Señor, los que siguen los caminos de la penitencia exterior. Pero ahora vamos a ver, a lo mejor dices tú, ok, va, estoy practicando una penitencia esta cuaresma. Por fin me decidí a no sé, normalmente que si dejamos el dulce o dejamos redes sociales o dejamos de ver algún programa, dejamos aquella golosina o algo que comemos que nos encanta o algo que tenga que ver con la vista o el oído o me retiro, dejo el teléfono, en fin. Varios de nosotros tenemos eh, penitencias, sobre todo en cuaresma. Pero fíjense, el peligro que corren los que se aventuran en este camino de la penitencia es que no mortifiquen su voluntad como maceran su cuerpo. Ya lo hemos platicado y lo hemos dicho que en sí, la mera penitencia es como alineación, simplemente llevar una vida ascética por llevarla, simplemente como por agradar a Dios, nos vamos a dar cuenta que a veces es por soberbia, pero vamos a ver por qué. Primero vamos a comprender a lo mejor un poco, vamos a entender lo que, lo que entendemos también por voluntad. Me voy a ir al catecismo en el 1734. Dice, la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. Acuérdense que el Señor nos dotó de libertad. Cuando no somos libres, no viene de Dios. Cuando tú te sientes no libre para decidir, sino oprimido para tomar una decisión, esa es una de las maneras que te puedes dar cuenta que no viene de Dios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Oh, muy bien. ¿Cómo domino la voluntad? Bien. Por medio de las virtudes, es decir, tengo muchos vicios, ¿ok? ¿Cómo puedo pelear contra esos vicios? Practicando la virtud. Es muy interesante que también lo vimos en el libro de las virtudes y los vicios de la Beata Concepción Cabrera de Hermida. Yo antes pensaba, ¿no? O sea, y sí, lo que hace santo a alguien yo creía antes, ¿verdad? Que era su vida mística, no lo es. Hemos aprendido también con diferentes causas de los santos que hemos tenido, que es la práctica de la virtud, pero de manera heroica. Así es como lo dicen. Pero la virtud también es sumamente interesante porque vamos a suponer, si estamos practicando la prudencia, no, bueno, soy prudente, entonces no voy a decir nada absolutamente, me voy a callar cuando me pregunten, no voy a ni decir nada porque soy muy prudente. No, es tan interesante, mis queridos hermanos, que la virtud es como una balanza. Y justamente viendo ahora en la catedral en San Miguel de Allende, la catedral de San Miguel, por un lado había como un escudo que decía en latín, quien como Dios, y por el otro lado una balanza que esa es la virtud. La virtud es esa balanza, por ejemplo, como la prudencia, en saber decir lo que tengo que decir en el momento preciso. Y si no, pues entonces me quedo callada, escucho
y hablaré cuando tenga que hablar, porque si no hablo, entonces es cobardía, ¿sí? Entonces siempre tenemos que pedirle al Señor ese justo medio, o sea, como esa justicia que pues la perfecta justicia es Él, pero hay que pedirle que nos den esa gracia. Entonces, para poder dominar nuestros propios actos, para poder dominar nuestra voluntad, se necesita la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis. Eso nos van ayudando para ir dominando nuestra voluntad, que eso es importante. Y bueno, la voluntad, si queremos saber qué significa la voluntad en el mero diccionario, la voluntad es la facultad de decidir y de ordenar la propia conducta. Bien, pasamos entonces al Catecismo de la Iglesia Católica en el 1809. Fíjense qué interesante nos habla acerca de una virtud cardinal muy interesante. Las virtudes cardinales, pues vemos que una de ellas es la prudencia, hablamos también de la justicia, de la fortaleza y de la templanza. Hoy vamos a hablar de la templanza. Fíjense, en el Catecismo 1809 dice acerca de la templanza que es una virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Fíjense, ya tocamos también el tema del equilibrio. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón, como dice Siracides 5:2, o también dice en el 37, en los versículos 27 al 31. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento, como dice en Siracides 18:30. No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena. Ya vimos a través de qué, a través de la virtud, a través también de la ascesis, que podemos refrenar esto, estas pasiones desordenadas que tenemos. En el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. Esto viene en Tito 2:12. Fíjese qué interesante aquí lo que dice San Agustín. Nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza, lo que le hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza, lo que hace renunciar a todo otro vasallaje, que es lo propio de la justicia, y finalmente lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subreptícica, a ver, perdón, subrepticiamente por la mentira y la falacia, lo que es propio de la prudencia. Estas virtudes cardinales, cuando las vamos poniendo en práctica, nos servirán muchísimo para ir justamente refrendando. Una vez más, aparte de nuestro amor de Dios, nos iremos poniendo como un freno hacia nosotros mismos, porque miren lo que nos dice Santa Catalina. Después que el alma ha adquirido esta luz, recuerden, la semana pasada vimos la luz que va poniendo el Señor en nuestra alma justamente para amar lo que Dios ama y odiar lo que el Señor odia. Ya que hemos adquirido esta luz general de la que te he hablado, no debe contentarse con haberla adquirido, porque mientras sois peregrinos en esta vida, podéis siempre crecer y debéis hacerlo, pero no crece por lo mismo, sino que se vuelve atrás. Entre los que dejan el camino común del mundo y buscan la perfección, hay dos categorías de personas. Unos aplican todo su esfuerzo
a castigar su cuerpo, sometiéndola a ásperas y grandes penitencias, para que la sensualidad no se rebele contra la razón. Ya lo hemos escuchado esto, ¿ok? Pero en bastantes ocasiones pone todo su deseo más en mortificar su cuerpo que en matar la propia voluntad. Entonces ahí es tal vez donde nos ha faltado esto. O no sé si a ti, pero a mí al principio así era. Ayunar por ayunar, ayunar para demostrarme a mí misma que puedo. No, a ver, lo que estoy haciendo es dominar mi voluntad de que sí le voy a dar de comer, pero no cuando tú quieras o como tú quieras. Muchas veces las penitencias, cuando si has dejado algo esta cuaresma, te recomiendo, o si practicas penitencias perpetuas, te recomiendo que lo pongas hacia un pecado específico. Es decir, tú a lo mejor sabes de qué pie cojeas. Repasa los 7 pecados capitales. O a lo mejor dices, es que en mi familia, a lo mejor se repite mucho, no sé, el pecado de gula o el pecado de avaricia, o a lo mejor el pecado de la lengua. Entonces digo, bueno, esta cuaresma, Señor, te ofrezco lo que estoy dejando, piensa en lo que estás dejando, para poder, ayúdame a fortalecer mi voluntad y frenar mi lengua, ¿sí? O ayúdame, vamos a suponer que eres una persona muy o avariciosa o así que no quieres dar, ayúdame, Señor, para que me ayudes con ese vicio y poder yo dar, darme a los demás. Entonces, piensa en lo que le estás ofreciendo, pero es para que fortalezca tu voluntad para cierta cuestión que tienes débil. No nada más es hacer por hacer, o sea, no nada más es dejar por dejar para que la gente me vea, pues porque pues es cuaresma, pues por eso estoy dejando, no, pues es viernes, pues no se come carne hoy, pues bueno, pues porque así dice. No, todo tiene un propósito y es para algo. Serían buenos y perfectos si con mucha humildad esta penitencia la fundasen en mí, a la luz de la discreción, es decir, del conocimiento de sí mismos y de mí, más dispuestos a juzgar según mi voluntad que según la de los hombres. Ok. Entonces, aplicar todo lo que estamos haciendo, todo esto, pero vamos a hacerlo con humildad y vamos a fundirnos en el Señor. Y también es importante saber una cosa, decirle al Señor, Señor, haz tú esta penitencia, hazla tú en mí. ¿Recuerdan cómo decía Jesús a su Padre en Juan 17? La última es hermosísima, se la recomiendo que la lean. Cuando dice, Padre, que seamos uno, así como tú y yo somos uno, tú en mí, yo en ti, o sea, y yo en ellos. ¿Sí? Acuérdate que Jesucristo es puente. Nosotros no llegamos a Dios directamente, es por medio de Jesucristo. Él es la puerta. Lo vamos a estar viendo también aquí. Entonces, hay que decirle que sea Él quien a través de nosotros realice esta penitencia. Entonces, imagínense qué agradable también va a ser el que el Señor reciba nuestra penitencia si viene de su mismo Hijo, porque pareciera como que si nosotros nos ocultáramos en su corazón y Él es el que la hace. Y de esa manera vamos a poder perseverar, porque si solamente la hago por mis propios méritos, porque soy buena gente y eso, bueno, aquello va a ser un infierno. Y te lo digo porque yo ya lo he experimentado, es un infierno, pero ¿qué diferencia hay cuando yo lo hago por mis propias fuerzas y la diferencia que Él me está pidiendo aquí a la luz de la discreción, es decir, del conocimiento de sí mismo y de mí, más dispuestos a juzgar según mi voluntad que según la de los hombres? Al no obrar así, verdaderamente humildes y revestidos de mi bondad a la hora de estar haciendo estas penitencias, obran muchas veces contra la perfección, constituyéndose en jueces de lo que no van por su mismo camino. ¿Sabes por qué le sucedería esto a estos tales? Por haber puesto más cuidado y deseo en mortificar el cuerpo que en matar la propia voluntad. El cuerpo lo podemos ver, la voluntad pues no la podemos ver.
pero sabemos que la tenemos. Entonces, fíjense qué interesante está, está todo esto. Poner entonces no tanto cuidado en el cuerpo, sino en matar nuestra voluntad. Estos siempre quieren elegir a su gusto tiempos, lugares, consuelos espirituales y aún las tribulaciones del mundo y las batallas del demonio. Ay, mire, les voy a platicar una cosa. Fíjense qué interesante está esto, pero es así. Lo leí y dije, wow, ¿tú quieres ayunar? Ya. ¿O tú quieres dejar esto? Ya. Porque tú piensas que tú puedes decidir cuándo lo vas a hacer, el lugar, todo. Pero el Señor también dice, pídeme la gracia. Todo es don, todo es gracia. Tú y yo muchas veces, o bueno, me voy a quitar el tú, me voy a quedar con el yo. Yo muchas veces fallo porque yo pienso hacer las cosas a mi tiempo y a mi manera. Y yo digo, ah, sí, bueno, ya haz de cuenta, ya empieza Cuaresma, entonces como empieza Cuaresma, entonces ya voy a empezar a dejar tal o cual cosa. A ver, como quien dice, ¿ya le pediste permiso a tu papá? ¿Ya le pediste su bendición a tu padre? ¿Ya le pediste ayuda a él? ¿O lo hiciste solamente? Pues no, lo que pasa es que yo se lo quiero ofrecer. Por eso. Pero ¿quién lo va a hacer? Finalmente, ¿quién te da esas ganas, el querer y el obrar? Te lo da el Señor. Es importante tal vez volver como a resetearnos y volver a comenzar nuestras penitencias diciéndole que nos dé esa bendición. Diciéndole, Señor, si tú deseas que yo te ofrezca esto, ponlo en mi corazón y pon el deseo en mi corazón de hacerlo. Porque muchas veces eso es precipitación. Y cuando es precipitación, ya lo hemos visto también aquí en las virtudes y los vicios de la Beata Concepción Cabrera de Armida, que en la precipitación no está el Espíritu Santo. Actuar con precipitación no lo está. Entonces, tal vez queremos mucho ofrecer, pero es humanamente, pero no tenemos ese como check del Señor. Entonces, hay que prepararnos para antes de una penitencia, para antes de comenzar, por ejemplo, bueno, si ya comenzamos Cuaresma y estamos ahí, hay que prepararnos en oración cuando vayamos a misa, hay que pedir, hay que ofrecer, hay que confesarnos, comulgar. Señor, yo deseo ofrecerte esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Te gustaría que te lo ofreciera? Yo lo ofrezco con mucho amor, pero yo necesito una fuerza sobrenatural porque no quiero fallar, no quiero quedarte mal. Acompáñame, acompáñame, sé tú quien lo haga por mí, acompáñame, seamos uno, que sea Jesucristo quien lo haga, porque si Jesús lo hace por mí, entonces te lo está ofreciendo a ti, somos los tres haciéndolo, el Padre, el Hijo, bueno, también el Espíritu Santo, o sea, la Santísima Trinidad, junto conmigo. De verdad, mis queridos hermanos, hagan la prueba y verán que así se puede. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, pero es Él quien lo hace. Pero aquí ya nos dice el Señor. Estos siempre quieren elegir a su gusto tiempos, lugares, consuelos espirituales y las tribulaciones del mundo y las batallas del demonio. O sea, queremos escoger todo. Y fíjense lo que dice el Señor. Suelen estos decir, engañándolos a sí mismos su propia voluntad. Yo quisiera esta consolación y no estos combates y tentaciones del demonio. Y no lo digo ciertamente por mí, sino para agradar más a Dios y tenerle más por la gracia en mi alma, ya que me parece tenerle más y que le sirvo mejor de esta manera o que de otra. O sea, nosotros vamos como eligiendo esas batallas. Y dice el Señor, de esta manera muchas veces caen en la tristeza y en el hastío y se hacen insoportables de sí mismos. Van contra su propia perfección sin percatarse de ello y no se percatan tampoco que la soberbia que se oculta allí, en ella han caído, ya que de otra manera serían verdaderamente humildes y no presuntuosos. Verían con mi luz que yo soy quien da disposición, da tiempo, da lugar, da consolaciones o tribulaciones según las necesidades de nuestra salud y para la perfección del alma que yo he elegido. Verían también que todo lo doy por amor y que por tanto con amor y reverencia lo deben recibir.
¿Qué tal? No es cuando tú y yo querramos. Hay que pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón ese deseo. Yo tengo poco que entendí eso de verdad. ¿Y saben qué? Hagan la prueba y es verdad. Porque cuando tú y yo, o cuando yo lo hago por mis propias fuerzas, pareciera que hay muchos obstáculos. Y esos obstáculos empieza a haber pleitos y rencillas y no puedo avanzar. ¿Pero sabes por qué? Porque yo lo hice en el tiempo que yo creía, no en el tiempo del Señor. Ya les platicaré más adelante mi testimonio de un ayuno que hice. No es este el momento, pero sí les puedo adelantar un poco que pedí la gracia de ese ayuno. Y comenzó en mi corazón un deseo pequeño, más grande, un deseo que él confirmó para hacerlo. Hasta el punto que yo le pedía confirmación, me iba confirmando. Ojo, las cosas espirituales no son de un día para otro. Yo les estoy hablando que a lo mejor fue un mes. Iba creciendo. ¿Tú lo deseas, Señor? Iba creciendo. ¿Tú crees? Confírmamelo. Iba creciendo. Me empezaba a topar con personas que me empezaban a hablar del ayuno, una gente, otra gente, y yo, pero ¿cómo voy a hacer? Yo no lo puedo hacer. El Señor me iba confirmando, iba creciendo en mí algo algo tan fuerte como ese espíritu que guió a Jesús en el desierto, que es el Espíritu Santo que tú y yo lo tenemos a través del bautismo. Y finalmente fue un hazlo. Pero después de misa, oración, novena, preparar, hay que preparar. Y ya que estés lista y preparada, el Señor, ¿qué te cuento? Yo no lo hice, lo hizo el Señor. Es por eso que te digo que si ya le ofreciste esto al Señor, bueno, dile que te confirme si es así como lo tienes que dar, o si no, que te diga qué es lo que a Él le gustaría y que si ese es el tiempo. Siempre pregúntale: "Señor, es el tiempo, es ahora, yo lo quiero hacer, pero ¿cuándo es tu tiempo?". Él te va a ir marcando en tu corazón ese deseo y te va a ir confirmando que es el tiempo. Porque cuando yo realicé ese ayuno, impresionantemente, cosas imposibles sucedieron para que yo lo llevara a cabo. Ya te lo platicaré más adelante. Este no es motivo de este programa, pero a lo mejor a manera de testimonio, más adelante lo hablaré igual y bueno, en este tiempo de Cuaresma puede ser. No lo estoy realizando, lo hice, no, ahora el Señor no me ha dado la gracia para continuarlo, pero bueno, ojalá que me lo dé más adelante. Pero es importante que todo lo que hacemos, sobre todo por Él y cosas espirituales, pedirle su aprobación y pedirle que Él nos vaya confirmando. La confirmación es importantísima, importantísima. Fíjense, los que identifican la voluntad propia con la de Dios en el seguimiento perfecto con Jesucristo. Los perfectos, bueno, ya vimos, ¿verdad?, cómo nos equivocamos o queremos hacer penitencia. No lo estamos haciendo para fortalecer nuestra voluntad, a lo mejor es nuestra soberbia la única que estamos enalteciendo, pero el Señor dice, a ver, yo te voy a decir cómo tiene que ser. Los perfectos son los que en cualquier estado en que estén, reciben reverentemente todo lo que yo permito respecto a ellos. Estos se consideran dignos de las penas y contradicciones del mundo y de la privación de sus consuelos. Vengan de donde vengan. Como se juzgan dignos de los sufrimientos, se juzgan indignos de la recompensa que por el sufrimiento les puede venir. Estos, en su luz, han conocido y gustado mi eterna voluntad, que no quiere otra cosa más que vuestro bien, y todo lo que os doy o permito es para que estéis santificados en mí. Hágase tu voluntad. Esta es el hágase, la confianza, el abandono. ¿Cuándo, Señor? Cuando tú quieras. ¿Cómo, Señor? Como tú quieras. ¿De qué manera, Señor? No lo sé, pero aquí estoy y creo en ti. Después que el alma ha conocido mi voluntad
y se ha revestido de ella, ya no piensa en otra cosa más que en buscar el modo de conservar y crecer en este estado perfecto para gloria y alabanza de mi nombre. Ama y sigue su doctrina de perfección y se enamora de ella. Esta perfección es la que contempla en el amoroso Verbo, el cual se alimentó en la mesa del santo deseo. Y vamos a ver cuál es esa, Juan 4:34, que dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. ¿Recuerdan? Buscando el honor en mí, Padre eterno, y vuestra salvación. Y con este deseo corrió con gran solicitud a la afrentosa muerte de cruz y cumplió la obediencia que le fue impuesta por mí. O sea, con ese deseo de hacer la voluntad del Señor, sin rehusar ni trabajos, ni oprobios, ni desdeñarlos por vuestra ingratitud e ignorancia, al no reconocer tantos beneficios como se os hacían, ni por la persecución de los judíos, ni por los escarnios, afrentas, murmuraciones y griteríos del pueblo. Jesús totalmente abandonado en el Señor y cumpliendo su voluntad. Por el contrario, todo lo pasó como verdadero capitán y verdadero caballero al que yo había puesto en el campo de batalla para que os librara de las manos del demonio y para que fueseis libres y arrancados de la servidumbre más perversa que pudierais padecer, y para que os enseñase el camino y pudieseis llegar a la puerta, esto es, a mí, vida eterna, con la llave de su preciosa sangre derramada con tanto fuego de amor. ¡Guau! ¿Qué tal? Todo esto que pasó Jesús no era más que cumplir la voluntad del Padre. No hay que creer que Jesús vino aquí a la tierra sin saber lo que le iba a suceder. Él ya lo sabía. Por amor al hombre lo acepta. El Espíritu Santo, ese Espíritu Santo da fuerza, consuela y Dios confirma y lo acompaña totalmente. Como si mi hijo os dijera, he aquí que yo os he batido el camino y os he abierto la puerta con mi sangre. No seáis, pues, negligentes en seguirlo, quedándoos en vuestro amor propio y en vuestra ignorancia, y en la presunción de querer elegir el servirme a mí a vuestro gusto, y no a mi gusto, porque yo os he trazado el camino recto con mi verbo encarnado. Levantaos, pues, inmediatamente y seguidle, porque nadie puede venir a mí, Padre, si no es por él. Porque Él es el camino y la puerta para la que debéis llegar a mí. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, tú y yo comenzamos un camino espiritual pensando que es el que el Señor le agrada y no? Es el que nosotros queremos y creemos que nos conviene. ¿Cuánto tiempo he perdido yo haciendo todo eso por no preguntarle a mi Padre, ¿qué quieres, Señor? Hágase tu voluntad. Me rindo ante ti. Cuida de todo. Hágase tu voluntad. ¿Cuánto tiempo hemos desperdiciado haciendo nuestra voluntad y no la del Padre? ¿No te has puesto a pensar en eso? Yo sí me he puesto a pensar muchas veces y de verdad que digo, yo siempre lo arruino de verdad. Digo, Señor, elige tú. Yo elijo y me equivoco. Elige tú. ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? Aquí es donde dice tan claramente, Jesucristo cumple totalmente la voluntad del Padre. ¿Para qué? Él paga con su sangre, es esa llave para que entren por esta puerta, para que vengan a mí. Él es el camino y la puerta para la que debéis llegar a mí. Cuando un alma ha llegado a gustar esta luz, después que lo ha visto y conocido tan sabrosamente, corre como enamorada y con ansias de amor a la mesa del santo deseo. ¿Cuál es esa?
¿Cuál es esa mesa del santo deseo? Mi comida es hacer la voluntad del Padre, como decía Jesús en Juan 4:34. Y no se fija en sí misma, buscando el propio consuelo espiritual o temporal, sino como quien ha anegado la propia voluntad en esta luz y conocimiento. No rehúsa trabajo alguno que por cualquier parte le pueda venir. Al contrario, pasando por oprobios y tentaciones del diablo y murmuraciones de los hombres, come en la mesa de la Santísima Cruz el alimento de mi honra, Dios eterno, y de la salud de las almas. Amén, amén, amén. Ay, díganme si no uno se llena de alegría al saber y reconocer lo que Él nos quiere decir y nos quiere explicar. A mí me dice muy fuertemente, Marcela, no es cuando tú quieras, ni como tú quieras, ni en el tiempo que quieras. Abre tu corazón, ríndete ante mí, pero dime realmente que se haga tu voluntad y no la mía. Di el Padre Nuestro como tiene que ser, fundido en mi voluntad. Ábrete, abre tu corazón y el Espíritu Santo que recibiste en el bautismo va a venir y te va a guiar, te va a decir a dónde te va a llevar, nadie sabemos hacia dónde va, pero ¿qué importa? Vas a donde yo quiero que vayas, porque yo te quiero de regreso. Yo te quiero en un puerto seguro. Yo no te quiero perdida en el mundo, que aparentemente tú te haces y tú te trazas tu camino. El hombre se traza como un arquitecto, dice, como su camino. No, yo lo único que quiero es que abras tu corazón, que se cumpla mi voluntad en ti, y yo lo que quiero es darte vida y vida en abundancia a través de mi iglesia, dentro de mi iglesia, a través de los sacramentos. Regresa a mí. Regresa a mi iglesia, regresa a los sacramentos, regresa a la confesión, bautiza a tus hijos, vuelve, pero no como tú quieras, sino sometido a mi voluntad. Mira lo que hizo Jesucristo, sometido. ¿Qué camino siguió? El camino de la cruz, un camino de sacrificio, pero lleno de amor. Y mira, por sus frutos lo reconoceréis. Nosotros como padres tenemos un poco, yo siento que tenemos un poco más ese conocimiento, ese no conocimiento, sino tendemos un poco al sacrificio. Pero tiene que ser así, si no, no lo pudiéramos entender ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Pero aún así, aunque nos sacrifiquemos y aunque dejemos de hacer lo que nosotros querramos porque tenemos que ordenar nuestra vida porque ya tenemos hijos, de verdad que los hijos también son un orden. Nos ordenamos, nos ordenan los hijos. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguir llevando mi vida de pecado, yo no puedo seguir criticando a diestra y siniestra, seguir a lo mejor robando, seguir incumpliendo, porque mi hijo me observa. O yo quiero que también que esté criticando, que sea un ratero, que sea un desobligado. No, le queremos dar lo mejor. Y como dice el Señor, si ustedes que son malos, quieren dar cosas buenas a sus hijos, imagínense más el Padre Celestial. Confiemos en el Señor, no confiemos en nuestras propias fuerzas. Ahora que estamos haciendo o comenzando las penitencias, digamos, o si no hemos empezado y queremos empezar, vamos a prepararnos. Prepara y decir, Señor, ¿te agrada? ¿Eso es lo que quiere? ¿Realmente? Confírmame. A mí me encanta, por ejemplo, las novenas. Me gustan mucho las novenas, es algo muy tradicional, es algo como muy típico de nuestra iglesia católica y me encanta porque me uno más a mi madre, así es como yo siento, a mi madre iglesia, me uno. Y me gusta hacer diferentes novenas eh, según el ofrecimiento, pero es hermoso porque voy conociendo ese tesoro tan grande
desde la iglesia, a lo mejor con una novena o con un rosario, haciendo el rosario. Bueno, confírmame, siempre pedir confirmación, confírmame, te gusta, te agrada, no, confírmame, veme confirmando, madre, confírmame, Señor. Nuestro santo patrono, a lo mejor si tienes uno, a los santos, pedir la intercesión de los santos. Es casi siempre tenemos luego un santo que nos gusta y hay que pedir que nos vaya guiando, confirmando y vamos creciendo también en el amor y en la confianza del Señor.